Hoy vamos a comenzar con la clase de filtros digitales. Esto corresponde al bloque de aplicaciones, como saben, y particularmente esta clase es interesante porque nos ayuda a terminar de comprender todos los conceptos básicos. Acá vamos a ver cuestiones que tienen que ver con lo primero de señales, mucho de sistemas, vamos a ver convolución, vamos a ver transformada Z, transformada de Laplace, un montón de conceptos importantes que ya fuimos viendo antes en la asignatura, pero que ahora se conjugan para una aplicación práctica más concreta, que es, ahora vamos a ver, el diseño de filtros. Entonces, este es más o menos el esquema general de la clase. Vamos a empezar a definir, aunque sea conceptualmente, sin mayores formalismos, qué es un filtro, a qué le llamamos un filtro en el contexto del procesamiento de señales. Y luego vamos a ver en dos grandes bloques métodos para diseñar filtros, filtros de respuesta infinita al impulso y filtros de respuesta finita al impulso. Cada uno de ese tipo de filtros tiene métodos particulares de diseño, dada su estructura, que como ya saben es muy diferente en un caso de un sistema IR contra un caso de un sistema FIR, ¿no es cierto? Finalmente vamos a incorporar un tema relacionado, aunque no estrictamente dentro de la categoría de filtros, pero que también está en el programa de la asignatura, que es la modulación. La modulación, como ustedes pueden haber escuchado siempre, AM, FM, las radios, frecuencia modulada, amplitud modulada. Vamos a ver rápidamente esos conceptos como una introducción que están muy relacionados con filtros y con procesamiento de señales. Así que en esta primera parte, como les decía, vamos a ver estos conceptos generales y vamos a empezar a pensar con la idea de filtro. ¿Qué es un filtro? Como ustedes ya lo saben del lenguaje coloquial, es algo que deja pasar algunas cosas y otras cosas no las deja pasar, o sea, las filtra. Entonces, ese concepto muy genérico, muy amplio, podría ser un filtro, podría ser un colador, digamos, que deja pasar el líquido y no deja pasar la suciedad o lo que yo esté colando. Y acá el concepto es exactamente el mismo, nada más que por supuesto siempre estamos hablando en el contexto de señales. Así que en un sentido muy amplio, un filtro es algo que filtra algo, que haya alguna parte de la señal, de la imagen o de lo que sea, que no la deja pasar y otra parte sí. Ya vamos a ir especificando a qué cosas o en qué sentido filtramos, dejamos pasar o no dejamos pasar. Y por supuesto vamos a ver los filtros elementales, ¿no? Que es para lo que alcanza el tiempo que tenemos en la asignatura. La otra distinción que es necesario hacer es más bien terminológica. Hay en algunas áreas disciplinares que el filtro se usa casi como sinónimo de lo que nosotros llamamos sistema. En definitiva, un sistema es un filtro y un filtro es un sistema. Nada más que de acuerdo al origen de donde se desarrolló principalmente el área de diseño de filtros, se necesitaba filtrar, o sea, se necesitaba particularmente sistemas que filtran, o sea, que no dejan pasar alguna parte de la señal. Por ejemplo, podríamos dar el caso del sonido. El sonido, uno a veces quiere filtrar un ruido, que significa que es eliminarle el ruido a una señal sonora, por ejemplo. Pero básicamente son términos muy intercambiables. El término de sistema es mucho más amplio, un sistema, pero en definitiva un sistema siempre es un filtro, o sea, siempre va a haber algo que filtra, algo que deja pasar y algo que no. Ante una entrada va a dar una salida que no va a ser exactamente igual, porque si no el sistema sería trivial. Y por lo tanto, un sistema siempre va a ser la función de filtro, ¿no? Así que en esta cuestión de sistema versus filtros es más bien una cuestión terminológica, es más bien muchas veces si uno está más cerca del área de electrónica se habla más de filtros y si está más cerca del área de sistemas o de informática se habla más de sistemas, pero son términos bastante intercambiables. Como les decía, hay varios ejemplos de filtros y si lo pensamos en términos de que cualquier sistema es en definitiva un filtro, bueno, ustedes ya vieron muchísimos ejemplos de ese tipo.
Por ejemplo, en el monitor de la computadora, en el cable, ustedes ven que hay una zona más gruesa del cable que le llamamos filtro y que efectivamente es un filtro que filtra o elimina las interferencias electromagnéticas para que no se metan en la señal de video y arruinen lo que estamos viendo, o haga que se distorsione la pantalla o que aparezcan ruidos. Y prácticamente por donde miremos hay filtros. Ese filtro en particular, para dar un ejemplo, es un filtro analógico, es un filtro que está construido con, digamos, capacitores, resistencias, cosas de ese tipo, pero nosotros en particular, dentro de la asignatura, queremos diseñar filtros digitales. De todas maneras, vamos a ver algunos ejemplos de filtros analógicos. Entonces, comenzamos con una parte que a veces es un poco aburrida, pero que es bueno tener un panorama general de todos los tipos de filtros que hay y de las grandes clasificaciones. Entonces, vamos a hacerlo rápidamente, vamos a clasificar los filtros, van a ver que los vamos a clasificar en general según cosas que conocemos ya bastante. Y esta primera clasificación es de acuerdo a la respuesta al impulso. Si un filtro o un sistema, en la terminología que venimos hablando, tiene respuesta infinita al impulso, entonces es un filtro IR, un filtro de respuesta infinita al impulso, que como ustedes saben corresponde a sistemas AR o ARMA en el caso general. Y por otro lado, los filtros no recursivos o filtros FIR son los filtros de media móvil, los MA, y le llamamos los filtros FIR. Así que esta clasificación remite directamente a una clasificación que ya conocíamos de sistema. Otra forma de clasificar los filtros es de acuerdo a las frecuencias o las componentes frecuenciales que dejan pasar. Esta es una de las formas más comunes y es el verdadero origen de los filtros. Si bien uno puede filtrar en principio cualquier cosa, los primeros filtros surgieron para tratar de dejar pasar algunas frecuencias y otras no. Entonces, en ese sentido se clasifican en filtros pasabajo, que son los que dejan pasar las frecuencias bajas, filtros pasabalto, que dejan pasar las frecuencias altas, filtros pasabanda, que dejan pasar alguna banda de frecuencia, por ejemplo, desde 100 hasta 200 Hz. Menos de 100 no dejan pasar y más de 200 tampoco. La banda de paso en ese caso está entre 100 y 200 Hz. Hay filtros de rechaza banda, o sea que solo no dejan pasar una pequeña banda de frecuencias. Ese es el caso del filtro del monitor, que hay algunas bandas de frecuencias que se sabe que interfieren en la señal y que específicamente es esa la que se elimina. Y los filtros multibanda es un caso mucho más general, en donde hay varias bandas que se dejan pasar y varias bandas que se eliminan, y serían filtros mucho más complejos. Vamos a ver más sobre el final de la clase brevemente alguna forma de diseñar filtros multibanda también. Otra de las clasificaciones interesantes es la de filtros adaptativos versus filtros estáticos. Y esto tiene una conexión directa, aunque con un lenguaje diferente, pero la conexión es directa a los sistemas que son variantes en el tiempo y los sistemas invariantes en el tiempo. Los filtros estáticos son en definitiva sistemas invariantes en el tiempo, es decir que sus coeficientes y en definitiva lo que hacen, lo que filtran, no se modifican a lo largo del tiempo. En cambio, los adaptativos pueden ir adaptando, modificando en función de una información externa que le puede dar la señal, por ejemplo, que estamos filtrando, pueden ir cambiando las bandas que filtran. No siempre eliminan, por ejemplo, entre 100 y 200 Hz, sino que ante determinadas circunstancias pueden cambiar y eliminar entre 200 y 300 o lo que haga falta. Otra categoría de filtros, estas dos últimas categorías están muy relacionadas, son los filtros de fase lineal. Siempre estuvimos hablando o un poco pensando indirectamente en filtros que dejan o no pasar ciertas componentes frecuenciales, pero nunca nos preguntamos si es que eso hacen en módulo, ¿qué hacen en fase? ¿Modifican la fase de la señal o de las componentes de la señal que estamos filtrando o no la modifican? En particular, vamos a ver un poco más adelante en la clase que los filtros de fase lineal tienen propiedades muy interesantes y de hecho los filtros ideales, así como vamos a definir también en magnitud que es un filtro ideal, son los que tienen fase lineal. Vamos a ver en detalle qué importancia tiene esto y por qué el hecho de tener una fase lineal, o sea, una recta en la fase,
es tan importante para el filtrado. Y por otro lado, pero muy relacionado, están los filtros para compensación de fase. O sea, los filtros de compensación de fase son filtros que no modifican la magnitud, o sea, no eliminan componentes frecuenciales o las reducen o cosas así, sino que solo modifican la fase y tienen por finalidad compensar problemas de distorsión de fase que sean previos a la aplicación del filtro. Por ejemplo, yo podría querer tener un sistema que filtre con fase lineal, como yo les decía que sería un caso idealizado, es a lo que uno aspira cuando hace un filtrado ideal, y resulta que hay previamente algún proceso que filtra la señal y que yo no lo puedo modificar, que hace que la fase no sea lineal. Entonces yo podría querer dejar la magnitud tal cual está, o sea, no eliminar ninguna componente frecuencial, pero corregir ese problema de fase que tenía ese sistema de filtrado. Para eso se utilizan los filtros de compensación de fase. Vamos a ver un poquito más en detalle los filtros IR, de respuesta infinita al impulso, y en particular los que nosotros vamos a analizar. Hay distintas metodologías para el diseño de filtros IR y nosotros vamos a ver las más elementales, digamos, las primeras que aparecen en cualquier libro de texto. En particular vamos a analizar o ver en detalle estas tres. Dentro de los que denominamos diseño de filtros IR mediante prototipos analógicos, vamos a analizar estos tres, el de Butterworth, el de Chebyshev y el de filtros elípticos. Los prototipos analógicos son filtros que se diseñan en el dominio de Laplace, o que se podrían diseñar e implementar con una electrónica analógica de capacitores y resistencias y ese tipo de cosas, y que luego de diseñados en el dominio analógico, en el dominio de Laplace, los transformamos al dominio digital, o sea, los llevamos de la S a la Z y los podemos implementar mediante una ecuación en recurrencia. O sea que partimos de un filtro analógico, lo pasamos a digital y luego lo implementamos digitalmente. La otra alternativa es diseñarlo directamente en el dominio digital. Hay métodos también, no los vamos a ver en este curso porque sería para dedicarle demasiado tiempo, pero que directamente hacen un diseño en el dominio digital. Una aclaración que no hice al principio, que es interesante, que en otras carreras donde es mucho más importante este tema, se suelen dar 1 o 2 cursos completos de diseño de filtros. Así que imagínense que lo que vamos a ver en el contexto de esta asignatura es lo básico, más elemental, y tiene por finalidad darles una herramienta, que es la capacidad de poder diseñar filtros, aunque sean elementales, pero también revisar muchos de los conceptos básicos que vimos antes, como yo les decía, la transformada de Laplace, la transformada de Fourier, la transformada Z, la convolución, los sistemas de respuesta finita, infinita, etcétera, etcétera. Con respecto a los métodos para diseño de filtros FIR, tenemos dos grandes grupos y básicamente lo que vamos a ver es los métodos basados en la transformada de Fourier, que son los conceptualmente más sencillos, y vamos a dejar al lado un montón de métodos basados en otro tipo de optimizaciones que son más efectivos, pero que la complejidad excede a lo que podemos abarcar en esta asignatura.